Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro video podcast Aida Tech. Mi nombre es Caterine Cardona y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que a veces no recibe la atención que merece. Esto es el gobierno de datos. Vamos a hablar un poquito sobre qué es el gobierno de datos, cuáles son sus principales pilares y también cómo se gestionan este tipo de proyectos para ejecutarlos de una manera exitosa. Para eso, hoy tenemos dos invitados súper importantes. El primero de ellos es Jimmy. Jimmy es nuestro director técnico en IDATA. Jimmy, bienvenido. Muchas gracias, Kate, no, encantado de estar acá y a todos también muchas gracias por participar. Gracias. Y también tenemos a Alexis Espinosa. Alexis es un project manager especializado en la ejecución de proyectos de ingeniería de datos y de gobierno de datos. Hola Kate, Jimmy, a todos, un placer estar por acá. Bien, gracias. Entonces vamos a empezar. ¿Les parece, chicos, si arrancamos por lo esencial? Jimmy, cuéntanos qué es eso del gobierno de datos. Claro que sí, mira, el gobierno de datos en términos simples es el conjunto de prácticas, de roles y de estándares que yo empiezo a implementar en mi organización en pro de que los datos sean accesibles, sean seguros y tengan un alto nivel de precisión. Entonces, esto me va a asegurar estos pilares y me va a asegurar que la compañía pueda tomar decisiones certeras con base en sus datos. Jimmy, entonces eso suena como que el gobierno de datos es una base que le permite a las empresas saber cómo administrar y gestionar los datos, que son un activo muy importante para las compañías. Pero entonces, ¿qué pasa con las empresas que no tienen gobierno de datos? Sí, claro que sí. Mira, y lo estamos viendo ahora mismo. De hecho, muchas empresas que carecen de gobierno de datos son esas empresas que de una manera acelerada empezaron a adoptar soluciones de datos, soluciones de ingeniería en la nube, ¿cierto? Con esto de la ola de la nube y demás. Y se fueron a la nube, montaron sus soluciones, pero no se preocuparon por responder unas preguntas muy importantes. ¿Cierto? ¿Qué datos tengo? ¿Dónde están mis datos? ¿Si son seguros? ¿Si cumplen con la norma? Que eso es súper importante. Entonces, hoy en día hay que responder esas preguntas, más pues con los temas de normatividad, de cumplimiento. Entonces, una empresa que no cumpla con esto, pues no va a poder tomar decisiones certeras con sus datos y no va a poder asegurarlos ante la norma, inclusive sus procesos internos. Bien, 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 ¿no? Entonces, entendiendo ya por qué es importante el gobierno de datos, Alex, cuéntanos tú cuáles son como esos pilares que las empresas deben de tener en cuenta al implementar este tipo de proyectos. Claro que sí, Kate. Hay varios pilares clave que debemos de tener en cuenta al momento de implementar gobierno de datos. Entre ellos pues está la calidad de los datos, que se refiere puntualmente a la integridad y coherencia pues, de los mismos. También tenemos la metadata, que es la gestión de la información sobre los mismos, sobre los datos. Tenemos un pilar también clave y muy importante, como lo es la seguridad y privacidad de los mismos. Esto lo que busca como tal, pues este pilar es pues, fundamentalmente asegurar estos datos y bueno, mantenerlos seguros, como su nombre lo dice. Tenemos también un pilar súper importante, que es la definición de roles. A esto lo denominamos data stewards, los cuales pues, son los encargados de orientar, digamos, como la normatividad pues, a nivel de la data como tal que vamos a manejar, o bueno, que maneja como tal la organización. Y también tenemos la conformidad, que asegura de que la organización está cumpliendo con las normas y reglas, ¿cierto?, establecidas tanto nacionales como internacionalmente. Alex, no, eso suena súper interesante porque entonces quiere decir que el programa de gobierno de datos es algo muy, muy multidimensional, o sea, tiene demasiadas dimensiones, aristas, pilares que involucran seguramente a toda la organización porque todos tienen participación desde las diferentes áreas. Así es, Kate. Gestionar pues, todo el tema de gobierno de datos requiere pues, de una estrategia bien planificada y un equipo dedicado pues, frente a todo el proyecto. Súper, súper. ¿Qué tal si vamos como a algo un poquito más práctico, como para que nuestros oyentes comprendan un poquito más qué es esto del gobierno de datos? Jimmy, ¿tú nos puedes dar un ejemplo práctico? Porque puede que muchas empresas inclusive estén trabajando cositas de gobierno de datos sin saberlo, quizás. Claro, Kate y Alexis, eso pasa mucho que las empresas tienen un montón de políticas, pero desordenadas y que no se alinean o que no apuntan a un objetivo clave. Un ejemplo de ella es poder yo tener estandarizado el nombramiento de mis archivos. ¿Sí? Una actividad tan sencilla como yo poder definir y tener clara cómo voy a nombrar mis carpetas,
los archivos que están dentro de esas carpetas y qué estructura le voy a dar a todo esto, pues me va a ayudar a apalancar la gestión documental que yo tengo, ¿sí? Entonces, y eso hacia arriba, pues ya va a empezar también a tener resultados y objetivos claros, como por ejemplo tener ese orden pues en la estructura de los archivos. Ese es solo un ejemplo, pero pues hoy en día hay un montón de otros ejemplos que tienen que ver con soluciones más avanzadas pues de ciencia de datos, de ingeniería de datos, etc. Ese es un ejemplo. O sea, es un ejemplo muy simple, aparentemente sencillo, pero eso marca la diferencia dentro de los procesos de una organización, pues porque marca también como orden y coherencia entre todas las áreas. Claro. Bien, entonces para que terminemos de hablar como de esta parte teórica, cuando todos hemos escuchado hablar de gobierno de datos, hay algo que siempre es como un denominador en este tipo de proyectos y es el DAMA. Jimmy, ¿qué es eso? Sí. Cuéntanos. Sí, mira, el DAMA es el Data Management International. Es una organización que ya ha creado como un marco de referencia o creó un marco de referencia para poder tener en cuenta todo lo relevante a la gestión de datos, ¿cierto? Entonces allí habla un poco de los pilares que nos comentaba Alexis sobre desde cómo yo definir mis roles, cómo tratar y manejar mi metadata, pero como marco de referencia, ¿sí? El tema de calidad de datos, las dimensiones que yo mido en calidad de datos. Entonces el DAMA de hecho es un libro ahorita que lo podemos encontrar pues en el mercado, que tiene todo este marco de referencia, todos estos lineamientos, y a partir de allí, de ese estándar, pues todas las empresas pueden empezar a implementar sus programas de gobierno de datos. Jimmy, entonces con esto que nos cuentas, ¿quieres decir que las empresas van a usar el DAMA como un marco de referencia para ver qué les aplica, qué quizás no, o inclusive dependiendo de su core de negocio, de la dinámica de su empresa, meter, no sé, cositas nuevas, personalizarlo un poco a lo que ellos realmente necesitan? Claro, es que inclusive el DAMA no es el único marco de referencia, hay pues muchísimos otros marcos de referencia. El DAMA es catalogado como el más completo pues en este ámbito, y se puede decir pues que el más oficial pues hablando. Y claro, monta las bases, monta un marco de referencia, pero pues cada empresa tiene sus necesidades, cada empresa tiene sus sistemas internos, inclusive hasta la misma cultura tiene que ver allí, que es uno de los pilares del tema de personas. Entonces, como todo, hay mucha particularidad dentro de las organizaciones, eso se presta pues para que cojan ese marco de referencia y lo adopten un poco a cómo se mueve su empresa, su cultura. Súper, súper bien. Listo, entonces ya hablamos de lo teórico. Vamos entonces a pasar un poquito hacia la gestión. Cuando estamos ejecutando un proyecto de gobierno de datos, Alex, cuéntanos qué es lo importante, cómo se gestionan este tipo de proyectos. Lo primero es entender el tamaño, necesidad y limitaciones como tal que cuenta la empresa. Posteriormente se empieza como tal pues, a definir esos roles que va muy enfocado digamos al pilar del Data Steward, ¿cierto? Donde definimos puntualmente cuáles van a ser esas personas encargadas de administrar toda la metadata, toda la información que maneja pues, la empresa como tal, y bueno, asegurar de que cada normatividad que se defina pues, se cumpla a cabalidad, perdón. Allí, pues una vez definido digamos estos roles, definida esta estrategia, se empieza puntualmente ya con la implementación de dicha estrategia, donde empezamos ya pues mediante diferentes estrategias a medir ese nivel de madurez que tiene la empresa pues con respecto a calidad de datos, a información y todo este tema. Se cubren los rubros como tal más deficientes pues dentro de lo identificado, ¿cierto? Y posteriormente pues se empieza a iterar sobre diferentes casuísticas frente pues, a la organización. Esto pues obviamente asegurando que todas las políticas de calidad y de información que se cumplan pues, correspondiente pues, a lo establecido. Finalmente pues la idea es seguir evolucionando, entonces para esto se pide medir constantemente este nivel de madurez. Esto pues, se hace a través de diferentes mecanismos, encuestas,
visualizaciones, indicadores que se definen mediante, digamos, como tal la implementación. Wow, no, eso suena súper interesante, Alex. Esto es como un proceso continuo, o sea, una empresa que implemente un programa de gobierno de datos en su primera iteración, no, eso no queda escrito en piedra, sino que debe seguirse alimentando en el tiempo, precisamente porque lo que veo es que está basado mucho en personas y en los datos, en los activos tecnológicos, y pues esto también va evolucionando con el tiempo. Exacto, las empresas evolucionan, las data evolucionan y siempre va a haber cabalidad a mejora. Entonces eso es un proceso iterativo que bueno, quizás nunca termine. Sí, Kate, un proyecto de gobierno de datos nunca termina. Eso, con lo que tú dices, evoluciona muchísimo. Es como el lenguaje no se define finito, sino que el lenguaje va modernizándose y cambiando con el tiempo. Así mismo ocurre con los datos, con las normas, con las políticas, con la misma tecnología o con la misma gente. Entonces un proyecto de gobierno de datos se puede decir que nunca termina. Bueno, ahí tienen la tarea las empresas. Entonces, para ir cerrando este capítulo, nos gustaría que por favor nos compartan como esos retos y esas recomendaciones que ustedes como expertos le dan a las empresas cuando se vayan a enfrentar a este tipo de iniciativas. Sí, mira, hay un reto súper importante y es primero la decisión y el patrocinio de poder abordar un reto y un programa de este tipo. Si no existe la intención, si no existe un patrocinio, un sponsor responsable en un programa de ese tipo, pues no va a funcionar, porque eso requiere mover y cambiar un montón de cosas que ya hoy la organización hace de manera innata, ¿cierto? Y otro de los retos es el tema cultural. Adoptar, de hecho, siempre que adoptamos un programa de gobierno de datos, tenemos que tener detrás una estrategia de gestión del cambio, ¿sí? Porque todas las empresas, o todas las personas, perdón, de las diferentes empresas, pues ahorita ya tienen una forma de actuar, ya tienen una forma de ser dentro de la empresa conforme a los datos o conforme a cómo manejan los datos, y esto amerita un cambio, ¿sí? Esto amerita un cambio, amerita una estrategia de gestión del cambio, y ese es uno de los retos más grandes, trabajar con personas y poder enseñarles y hacer entender qué es una empresa data driven o movida por los datos, impulsada por los datos, para que pues podamos empezar a tener un programa de gobierno exitoso. Totalmente de acuerdo. La idea es quizás pues incentivar también a las empresas a que empiecen poco a poco, de que esto pues no se hace de la noche a la mañana. Muchas veces nos hemos enfrentado con diferentes empresas que quieren que se aplique total, pues un gobierno de datos total, pues de la noche a la mañana en un único proyecto. Y pues como lo mencionábamos hace un momento, pues esto es un proceso iterativo, un proceso que siempre va a haber cabalidad mejora, de que siempre hay que ir siguiendo, digamos, como toda esa normatividad que se definió durante pues todo el proceso. Y bueno, pues ahí se les indica quizás a nuestros, a nuestros clientes, empresas que vienen y nos acompañan, para pues como tal pues tener una idea mucho más clara pues de lo que implica como tal gobierno de datos, y con esto pues ir generando digamos como procesos iterativos y robusteciendo pues toda esta parte de gobierno. Ok, entonces voy a rescatar dos cosas. Una de las que mencionaba Jimmy es que se necesita tener un sponsor muy claro del proyecto. Usualmente este tipo de iniciativas entiendo yo que nacen como de un área de tecnología, pero es importante que ellos presenten y vendan este tipo de proyectos a las juntas directivas o a las gerencias de las empresas para que ellos también lo vendan, digamos, hacia toda la organización como algo estratégico. Sí, claro, Kate, nosotros hemos tenido la experiencia de que cuando nacen desde el área de TI exclusivamente, esos proyectos no tienen un buen fin, ¿sí? O no abarcan como debería de abarcarse. Entonces lo que hay que buscar es que roles de tipo C-level, gerentes y demás, sean los que apalanquen ese tipo de proyectos para que la organización empiece a moverse, ¿sí? Eso es clave. Ok, y lo otro que mencionaban los dos era entonces tener también una muy buena estrategia de gestión del cambio, ¿cierto? Lo que permita entonces como ir rompiendo esa barrera que naturalmente todos los humanos tenemos cuando estamos en una zona de confort y hacemos las cosas de una manera y ya nos van a empezar a exigir hacerlas de otra forma según los lineamientos y los procesos que se definan. Total. Listo.
Bueno, no, entonces yo creo que con eso hemos terminado por hoy. Esta charla ha estado súper interesante. Muchas gracias a Alex y a Jimmy por acompañarnos. Hoy aprendimos entonces qué es el gobierno de datos, cuáles son sus pilares, cómo se gestionan este tipo de proyectos y también pues esas recomendaciones que nuestros expertos nos dieron para las empresas que se quieren aventurar a meterse en este tipo de proyectos que son muy necesarios para que cuidemos y salvaguardemos el ciclo de vida de los datos y de los activos tecnológicos en las empresas.